el siguiente video veremos circuitos de corriente alterna por Víctor Manuel Chacón Bravo y Fabián Andrés Yosimar Collao Silva. Introducción. En esta presentación veremos los circuitos de corriente alterna, las condiciones que deben tener, su definición y composición, qué función práctica tiene cada uno y en qué se diferencian tales circuitos. ¿Qué es un circuito de corriente alterna? El estudio de un circuito de corriente alterna es una rama del árbol de la electricidad que permite el análisis del funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales resistores, condensadores e inductores conectados a una fuente de corriente alterna. En cuanto a su análisis, todo lo visto en los circuitos de corriente continua es válido para los de alterna, con la salvedad que habrá que operar con números complejos con ecuaciones diferenciales. Además, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones. 1. Todas las fuentes deben ser sinusoidales. 2. Debe estar en régimen estacionario, es decir, después de que los fenómenos transitorios que se producen a la conexión del circuito se hayan atenuado completamente. 3. Todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen tal que puedan considerarse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos y los resultados con inductores con núcleo ferromagnético serán solo aproximaciones. ¿Qué es una fuente sinusoidal? Una fuente de voltaje sinusoidal produce un voltaje que varía sinusoidalmente con el tiempo. El voltaje sinusoidal se expresa de la siguiente manera, como pueden ver en la imagen correspondiente. ¿Qué es un régimen estacionario? Debe estar en régimen estacionario, es decir, después de que los fenómenos transitorios que se producen en la conexión del circuito se hayan atenuado completamente, todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen tal que puedan considerarse así. ¿Qué significa que todos los componentes del circuito deben ser lineales? Un circuito lineal es aquel que no cambia los valores de los componentes eléctricos como su resistencia eléctrica, capacitancia, inductancia, ganancia al variar el voltaje o corriente del circuito, como lo podemos ver en el ejemplo de la imagen abajo. Circuitos de corriente alterna. Se pueden comportar de tres formas diferentes. Como receptores resistivos puros, que solo tienen resistencia pura, se les llama a los receptores R o resistivos. Como receptores inductivos puros, que solo tienen un componente inductivo puro, como la bobina. Se les llama L o inductivos. Como receptores capacitivos puros, solo tienen un componente capacitivo, como los condensadores en este caso. Se les llama circuito C o capacitivos. Receptores resistivos puros R, receptores inductivos puros L y receptores capacitivos puros C. Bueno, ahora en la imagen podemos ver que tenemos un condensador, una bobina y una resistencia. En este caso, el condensador trabajaría como un receptor capacitador o capacitor, la bobina como un inductor y la resistencia como un resistor. Luego, abajo de las siguientes imágenes podemos ver un circuito de corriente alterna, el cual sería un RLC, que contendría un capacitor, un inductor y un resistor. Circuitos de corriente alterna. En realidad, no hay ningún receptor R, L o C puro, ya que, por ejemplo,
La bobina de un motor será un receptor inductivo, pero al ser un conductor también tendrá una resistencia y por lo tanto también tendrá un componente resistivo, por lo que realmente será un receptor RL. Incluso el motor también tiene una parte capacitiva, por lo que en realidad será un receptor RLC. Aunque no tengamos receptores puros R, L o C, para empezar con el estudio de los circuitos eléctricos en corriente alterna, es mejor estudiar primero cada uno de ellos por separado para posteriormente estudiar los circuitos reales RLC. Continuemos. Receptores resistivos puros R, receptores inductivos puros L y receptores capacitivos puros C. En un circuito resistivo puro, la tensión y la intensidad también tienen la misma frecuencia y están en fase. Se cumple la ley de Ohm tanto para los valores máximos como para los valores eficaces. En cambio, en los circuitos inductivos puros, la tensión sobre el inductor se encuentra adelantada 90 grados sobre la corriente. En circuitos inductivos puros está formada únicamente por la reactancia inductiva. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo, un ánodo y un cátodo. Este se califica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. A continuación podemos ver en la imagen un receptor resistivo, uno inductivo y un capacitivo. En este caso, en primer lugar tendríamos una resistencia, de segundo tendríamos una bobina y de tercero tendríamos un condensador o un capacitor como lo vimos anteriormente. Circuito RL. Un circuito RL puede estar conformado por una o más resistencias y por una o más inductancias, por lo cual primero hay que reducirlas a una sola resistencia y a una inductancia. ¿Cómo? El valor de voltaje es el mismo para la resistencia y para la bobina. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. La forma más simple de circuito RC es el circuito RC de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Acá abajo podemos ver en la imagen un circuito RC. ¿Qué es un circuito RLC? En electrodinámica, un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor, como lo vemos en la imagen bajo la escritura. Ahora podemos ver un circuito RLC paralelo mixto de corriente alterna. Como podemos ver en las imágenes, abajo tenemos una toma de tensión, la cual sirve de alimentador, y podemos ver en estos momentos que tenemos el circuito hecho acá de manera paralela y mixta. En conclusión, analizada la presente práctica, podemos puntualizar lo siguiente. En corriente alterna existen parámetros característicos que debemos en todo momento identificar con criterio técnico, vale decir, frecuencia, valor máximo, valor eficaz, valor instantáneo
y ciclo, los cuales juntos forman un circuito de corriente alterna, los cuales podemos ver también que están compuestos, dada la información anteriormente, por un capacitor, un inductor y un resistor, que vendrían siendo en este caso R, L y C. En este caso C sería un capacitor, L sería un inductor y R sería un resistor, los cuales se ven reflejados como un resistor, una resistencia, un capacitor, un condensador y un inductor que sería la bobina. Los tres juntos nos dan de resultado un circuito de corriente alterna RLC y por separado la sigla correspondiente de cada uno, en este caso un circuito R, un circuito L o un circuito C, los cuales conforman los circuitos de corriente alterna. Bueno, mayoritariamente para dudas les dejo aquí unos links de consultas. Espero les haya gustado el video y que haya sido de su agrado. Hasta luego.